Vamos a empezar ahora por este lado con usted, Pulso Saludable. Y ahorita nos vamos con Carlos y Daniel. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, ayer decía la doctora Oliva sobre los asintomáticos, perdón que insista tanto al respecto, pero no sé cómo van a identificar, cómo van a diagnosticar a alguien que no tiene un síntoma evidente. Y lo menciono también porque salió una nota que algunos del equipo del maestro Zoé son asintomáticos, pero son positivos. ¿Cómo los encontraron entre todos estos pacientes que sí muestran síntomas? Y una segunda pregunta, si me lo permite, doctora Lomía, estos 55,700 sospechosos, ¿de cuántas semanas, meses, días de retraso estamos hablando en la entrega de estos resultados, que entendería que de alguna manera van a alterar las cifras? Es decir, siempre se presentan algunas prospecciones, pero no son las finales, y esto lo sabríamos si algún día termina este patógeno, y no sé si está bien decirle patógeno a este virus que tanto odiamos todos. Gracias. Claro. Gracias. Si quieres, adelante, contesta esa y ahorita hablamos. Claro, cómo no. De hecho, podemos, esta distribución de la pregunta específica, precisamente la podemos ver en la gráfica de la curva epidémica, es decir, estas 55,700 casos que todavía están pendientes de un resultado, están prácticamente concentrados el 85% de ellos, o sea, la gran mayoría, en los últimos 10 días. Los últimos 10 días es más o menos el promedio que hemos estado teniendo, inclusive ha disminuido un poquito en las últimas semanas, de lo que se demora en conocer un resultado. Ahora es importante mencionar que el demorar conocer un resultado no solamente representa el periodo que demora una unidad y un laboratorio en poder detectar, notificar y confirmar el caso, dado que están registrados por fecha de inicio de síntomas. Aquí también se incluye la demora o el tiempo que pasó para que la persona demandara la atención médica. Si la persona inició con síntomas hoy, pero demoró 2, 3 o 4 días para demandar atención médica, entonces aquí ya hay 3 o 4 días que están distribuidos en la gráfica que no había una oportunidad de emitir un resultado porque la persona todavía no había demandado atención médica. Hoy día el promedio de la demanda de atención médica de la mayoría de los casos anda entre 2 y 3 días. Entonces eso se suma al hecho de que ahora tomo la muestra, clasifico el caso como sospechoso. En el momento en que lo clasifico como sospechoso, sí, en una buena cantidad y proporción de unidades se toma la muestra el mismo día. Pero ¿qué pasa si esa persona acudió, por ejemplo, un sábado y el sábado y domingo no había disponibilidad del servicio? Es citada o si está hospitalizada, la muestra se toma hasta el lunes en la mañana. Una vez que la muestra se toma, ahora viene un periodo del envío de la muestra. Esto también varía en cada entidad federativa y en cada unidad. Las unidades médicas que están en la misma localidad o ciudad donde se encuentra un laboratorio estatal de salud pública, de estos 32, pues pueden hacer el envío de la muestra el mismo día y llegar el mismo día. Pero hay muchas unidades que están distribuidas en todo el estado y en algunos estados esto podría tardar 48 o 72 horas más en que la muestra llegara de la unidad a el laboratorio. El laboratorio por estándar se toma 3 días, su estándar es emitir un resultado en 3 días. Entonces, llegando al laboratorio puede pasar hasta 3 días para emitir un resultado. Entonces, si sumamos el periodo en que la persona demandó la atención, si fue o no muestreada el mismo día que demandó la atención, que eso podría tener un retraso de 1 o 2 días más, el tiempo que demora la muestra en llegar al laboratorio y el procesamiento y la emisión del resultado, pues podemos en algunos casos llegar a esos 10 días y en otros casos pueden ser menos. Y esto no hay una sola, un solo estándar, sino más bien es una dinámica que depende mucho de las entidades federativas, la distancia de las unidades y cómo se comporta también la demanda de atención de las personas. Ustedes al momento, de procesarla y que se hagan estas copias del ADN del virus, ¿pudiera salir un falso positivo? ¿Esto también puede pasar? Falsos positivos no, porque la PCR
tiene una especificidad muy alta, es prácticamente el 100%. Es decir, si un PCR da un positivo, es positivo. Lógicamente, las fases preanalíticas, así se le dice a este periodo que pasa entre que la muestra desde que la muestra es tomada hasta que llega al laboratorio, hay toda una serie de lineamientos y estándares que deben de seguir las unidades. La muestra debe de ir siempre en red de frío desde que se toma, puede almacenarse en la unidad, pero debe de ser en red de frío, al enviarse debe de ser en red de frío y una vez que el laboratorio la recibe, la procesa en ese mismo contexto. Entonces, lógicamente, siempre el control de calidad que realizan los laboratorios de las muestras que se envían tienen que ver precisamente con verificar toda esta cadena. Si la muestra no está en buenas condiciones, o ya sea porque no llegó en red de frío, la muestra es rechazada, la muestra no ingresa, y eso también en un momento es parte de la dinámica del tema de los resultados. Si se está en oportunidad, entonces se pide que se tome otra muestra y esto inicia otra vez todo un proceso de tiempo. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Ahora sobre los portadores asintomáticos. Esto todavía permanece en el incómodo mundo de la incertidumbre. No existe una resolución científica de consenso sobre el significado de las personas en quienes se encuentra una prueba positiva y no tienen síntomas. Hace unos pocos días, una de las voceras técnicas de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María van Kerkhove, hizo un comentario que resonó en los medios mundiales, que dijo que era muy rara la transmisión por parte de personas asintomáticas, y pocas horas después se retractó la propia organización y luego hubo otro señalamiento en otro sentido. Más allá de reprocharle a la doctora van Kerkhove, yo creo que lo que queda claro es la incertidumbre. No hay una resolución. Ese es el estado del conocimiento, es todavía incompleto. Ahora, ¿qué quiere decir asintomáticos? Portadores. Quiere decir efectivamente que cuando se toma una muestra de las secreciones respiratorias de nariz, faringe de la persona, resulta positivo, pero la persona no presenta ningún síntoma. Y hay toda una variabilidad de esto. Puede ser que a los pocos días sí presente síntomas, o puede ser que nunca presente síntomas. Puede ser que presente síntomas leves. Raramente, eso sí, raramente es una persona que después presenta síntomas importantes y síntomas muy graves. Importantes me refiero a una combinación de síntomas muy representativos o muy claros. La duda fundamental o la más relevante no es tanto de la persona en quien se encuentra el resultado, porque sí se conoce por las estadísticas ya acumuladas en el mundo que es infrecuente que desarrolle síntomas de gran importancia, como lo acabo de decir. Pero la importancia es si transmite o no. Si transmite o no. Cuando uno detecta personas con el virus, lo hace con el propósito primero de tener una identificación del pronóstico de lo que le va a ocurrir a la persona de quien se tomó la muestra, y segundo, para tomar una decisión relevante para el control de la transmisión de los contagios. Hasta el momento, la práctica que hemos seguido en México y se sigue en muchos países es que si encontramos una persona en quien es positiva la prueba, la consideramos contagiante y también recomendamos el aislamiento preventivo, igual que si tuviera síntomas. Esa es la recomendación. Sin embargo, todavía, insisto, no se tiene un conocimiento claro. No es la única enfermedad de origen infeccioso, viral en especial, en la que existe personas con la presencia del agente patógeno, efectivamente ya le dice así. Patógeno es un agente biológico capaz de causar enfermedad, y hay muchos otros virus que lo causan. Por ejemplo, el dengue. Cerca del 75%, 3/4 partes de las personas en quienes se podría encontrar el virus dengue, en este caso es en una muestra de sangre, no van a desarrollar síntomas, o los síntomas van a ser tan leves que la persona no los va a tomar en cuenta, no va a acudir a consulta. Chikungunya, lo mismo. Zika, lo mismo. Y hay otras enfermedades infecciosas en donde hay un largo periodo de incubación
es el tiempo que transcurre entre que se expone la persona al virus y potencialmente se contagia al virus o a la bacteria o cualquier agente patógeno, y el tiempo en que empiezan a manifestarse las alteraciones de enfermedad. El virus VIH, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el periodo de incubación es de 7 a 10 años, en algunos casos es más corto, de 5 años, ¿no? Pero, en fin, yo considero que en este momento eso debe seguirse investigando. Varios países con nuestra propia estadística eventualmente estamos contribuyendo a ello. Y respecto a programas de control, como el que ahora está implantando la Ciudad de México, con todo nuestro apoyo. Hoy tuvimos, por cierto, una reunión de trabajo con la doctora Oliva y su grupo, y también colegas de la oficina de la doctora Sheinbaum, la Organización Panamericana de la Salud, el INSABI y la Secretaría de Salud, que estamos trabajando juntos para que este programa sea exitoso. Y parte de las decisiones que tendremos que tomar es cuál es el régimen más oportuno de realización de pruebas. Y retomo aquí lo que ayer preguntaba Olinka y ya no tuvimos mucho tiempo de conversar. Esta idea de pensar que la meta es hacer muchas pruebas es una idea construida a partir de la conversación pública, se podría decir, de la narrativa de las redes sociales, que no es infrecuente que se discutan cosas sin una base científica clara, o incluso de los propios medios formales de comunicación. Lo cierto es que si las pruebas se toman con una expectativa de un resultado, ya sea positivo, ya sea negativo, y ese resultado se convierte en una decisión, que la persona esté en el aislamiento, que la persona esté en una vigilancia particular porque tiene riesgo de complicarse, darle una recomendación sobre los hábitos o conducta que tiene que tener, su relación con otras personas en términos de prevención. Entonces la prueba tiene todo el sentido. Si al final esto resulta en hacer 1, 2, 3, 300, 300,000, 800,000, 10 millones de pruebas, qué bueno, porque las pruebas habrán funcionado. Pero lo que carece totalmente de sentido es pensar que la meta es el número de pruebas, ¿no? Esta mañana pensaba en una analogía muy simple, no tiene relación alguna con la enfermedad, pero es como si en un indicador sobre educación, la educación pública, pensáramos que el número de lápices comprados por un sistema educativo es la meta. No puede ser, no tiene sentido. Si los 10 millones de lápices o 100 millones de lápices acaban en la basura o se malutilizan, de nada me sirve contabilizar 100 millones de lápices. Lo relevante es cuántos estudiantes, niños, niñas, adolescentes, etcétera, se van a beneficiar de tener un instrumento de trabajo que es un lápiz, ¿no? Es un ejemplo muy simple, lo sé, casi fuera de lugar, pero para ilustrar cómo esta percepción de que la meta es hacer cosas cuando lo relevante es la consecuencia que tiene hacer las pruebas, es importante no perderlo de vista. La cantidad se puede, no hay un límite, eso también quiero precisarlo, porque a lo largo de todos estos meses ha habido una idea completamente fabricada, falsa, totalmente falsa, de que tenemos una decisión de no hacer pruebas, por cualquier razón. Hay quien dice que porque queremos tapar el sol con un dedo y tener pocos números, hay quien dice que porque no tenemos dinero, hay quien dice que por cualquier otra razón. Todo eso es absurdo, es falso. Si acabamos haciendo más pruebas que el país que en este momento tiene más pruebas, no pasa absolutamente nada, pero lo relevante es ¿para qué se van a usar las pruebas? ¿Qué sentido tiene hacer las pruebas? Si no hay una acción que deriva de la práctica de la prueba, es un desperdicio. Y puedo decir además, eso ya saldrá poco a poco a la luz, que varios de los países que hoy se usan, por lo menos en México, como ejemplo de que hay que hacer ese número de pruebas, ya irá quedando claro que una proporción muy importante de esas pruebas no tuvieron una consecuencia de una decisión, ni para la persona de la que se tomó la prueba, ni para la salud pública, y por lo tanto fueron un desperdicio, ¿no? Olinka todavía no.
Daniela Pastrana, que ayer quedó pendiente, y Carlos. Gracias, buenas noches. Ayer hablaba de las curvas por estado, vimos unas que sorprendentemente estaban bien, como Veracruz y Guerrero, que es donde pensamos que podía haber problemas. Pero le quería preguntar de dos que no entiendo, o que más bien quisiera ver cuál es el diagnóstico que tienen. Uno es Sinaloa, que es uno de los primeros 4 estados donde hubo los primeros brotes. Sinaloa, de hecho, es el primer contagio, y que vemos que simplemente va para arriba otra vez. Entonces, quería saber cuál es el diagnóstico que ustedes tienen, qué pasó o qué ha pasado en Culiacán, en Mazatlán. Y el otro es el caso del Valle de México, con el programa que nos entregaron, y ahí tengo 2 dudas. Uno es si en la Ciudad de México tenemos 8.5 millones de habitantes y en la zona conurbada 14, y si y bueno, sobre todo en la zona oriente no hay límites entre las colonias de un lugar al otro. Si este plan no se aplica en el Estado de México, ¿qué tan efectivo es en la Ciudad de México? ¿No? Porque finalmente pues la zona perimetral es donde está uno de los mayores focos de infección y se pasan de una colonia al otro, todos lo sabemos. Y también, ¿qué tanto, cuál es el tiempo que se requiere para que puedan tener una estimación de que es una tendencia sostenida? Porque ayer que presentaban el plan y decíamos 18 días, 2 semanas con semáforo rojo, de pronto a algunos nos puede parecer que es un poco lento, como que hubiéramos pensado que el plan hubiera estado bien hace 10 días, pero no sé cuánto es ya una tendencia sostenida hacia abajo, hacia arriba o como meseta. Cómo no, muchas gracias, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Qué útiles estas preguntas, porque tienen un sentido técnico, pero además son relevantes de identificar por parte de la población que será partícipe de la experiencia. Finalmente, todas estas intervenciones de salud pública lo que hacen es modificar la epidemia, pero en la medida en que las personas, la ciudadanía, se involucra. Lo decía ayer la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, y coincidimos completamente con ella, que esto es un asunto de corresponsabilidad, de coparticipación, porque, por ejemplo, la detección de síntomas depende de que la persona esté atenta a los síntomas. Y a su vez, por eso es importantísimo que las personas conozcan cuáles son los síntomas de COVID. Fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, otros como escurrimiento de la nariz, enrojecimiento de los ojos, fatiga generalmente de inicio súbito, de un momento para otro, dolor muscular, dolor de articulaciones, somnolencia también puede ser, diarrea es otro síntoma no tan frecuente, pero asociado con los demás puede ser un elemento que haga sospechar COVID, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Ninguno de los síntomas, como pueden ver, es característico, es exclusivo de COVID. Pero la presentación de la combinación de síntomas en un momento en el que tenemos una epidemia como esta debe hacer pensar que esto puede ser COVID. Y ya hemos dicho, quisiera aprovechar la oportunidad para enfatizarlo, que no se necesita tener todos los síntomas para sospechar COVID. Una persona que no suele tener dolor de cabeza y de repente le empieza a doler la cabeza. Y además tiene el antecedente de que estuvo con alguien que tenía COVID. Esa persona debe pensar en la posibilidad de que tenga COVID. Si es una persona que además tiene más de 60 años, 60 y más, que tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, consumo de tabaco, es una enfermedad en sí misma, además de que causa casi muchísimas enfermedades, o inmunosupresión, o incluso familia con diabetes o familia con hipertensión, hemos puesto esta recomendación como un elemento de precaución adicional. Mejor exagerar que esperar. Y estos 2 o 3 días de los que hablaba el doctor Alomía, que acuda a una valoración médica. Ahora que empecemos o empiece la Ciudad de México con nuestro apoyo también, este programa se va a requerir que las personas estén muy activas, por ejemplo, a través del 51
515, mandar un mensaje COVID y COVID-19, y es una plataforma interactiva a través de Locatel que permite que se le dé orientación a la persona. Entonces, desde la comodidad del sitio donde se encuentre, si tiene un teléfono que transmita mensajes, lo puede lograr, ¿no? Pero bueno, regresando a su pregunta o sus preguntas, ahorita contesto lo de Culiacán, las curvas y demás, pero primero quisiera abordar este tema de la idea de la prevención que decía usted. ¿Mande? Sí, lo del Estado de México. Y el Estado de México. Entonces, aquí necesitamos que la zona metropolitana del Valle de México funcione como una sola unidad. Decíamos ayer, aunque son 2 estados libres y soberanos, con unos claros límites territoriales, funcionalmente la movilidad poblacional es tan grande que no se reconoce frontera alguna. La dependencia económica es tan grande que no se reconoce frontera alguna. Pero afortunadamente la cooperación entre los 2 gobiernos, el de la Ciudad de México, a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, y el del Estado de México, a cargo del gobernador Alfredo del Mazo, es tan buena que desde hace meses se instaló un comando metropolitano en donde están coordinados las 2 personas titulares del Poder Ejecutivo, la doctora Sheinbaum y el gobernador del Mazo, y también sus equipos de trabajo. Y vemos con mucho optimismo la oportunidad de que este programa que hoy presentó la Ciudad de México, bueno, en estos días, también involucre al Estado de México, y yo confío, he hablado muchas veces con el gobernador del Mazo y mi apreciación siempre ha sido muy positiva sobre el involucramiento que él tiene, el conocimiento del tema, lo positiva que es su actitud respecto a actuar y anticiparse, innovar en la respuesta. Lo mismo su secretario de Salud, el doctor Gabriel Ochea, que por cierto hoy anunció que tiene COVID, le deseamos una pronta recuperación, y también está muy involucrado. Les pongo un ejemplo concreto. Ecatepec e Iztapalapa tienen una relación social y demográfica tan íntima, tan estrecha, que es casi como si fuera una sola zona de la ciudad, una sola alcaldía. Entonces, efectivamente, para que este programa sea aún más exitoso de lo que anticipamos va a ser, se necesita el involucramiento del Estado de México, ¿no? Curvas. ¿Qué tenemos? ¿Qué impresión? Con respecto a Sinaloa, también quiero expresar mi reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz, con quien también he tenido varias conversaciones. Está muy enterado, está muy involucrado, es muy proactivo, continuamente verifica por múltiples fuentes cuáles son las recomendaciones más actualizadas de temas específicos, centros comerciales, playas, plazas, transporte, etcétera. Y es el tipo de conversaciones técnicas que tenemos. Y me consta que en Sinaloa él ha actuado muy oportunamente hacia cada uno de los elementos que se han recomendado. Pero a veces la dinámica social es poderosa y hay elementos que no se logran del todo disminuir la movilidad. Eso es muy probable que sea parte de lo que explica esta prolongación de la epidemia. No es tanto que vaya hacia la alza, es distinto a otros estados que mencioné. Aquí es más un poco parecido a lo que ocurre en la Ciudad de México, se ha prolongado, o el Valle de México se ha prolongado. Entonces la expectativa ahí es que también el Estado se podría beneficiar de reforzar algunas de las intervenciones. Justo el martes platiqué con el gobernador Ordaz y platicábamos sobre oportunidades, por ejemplo en centros comerciales, en plazas públicas, que podrían ayudar a reducir la movilidad y reducir los contagios. Y había una tercera. ¿Cuánto tiempo es para considerar que ya es una tendencia sostenida? Tiempo pertinente para evaluar las tendencias sostenidas. El criterio es relativamente arbitrario y procede de un tiempo referencial de la epidemiología aplicada, y es considerar 2 periodos de incubación. Entonces, el periodo de evaluación sobre la tendencia se considera para cada enfermedad en específico. En el caso de COVID, el periodo de incubación medio es de 6 a 7 días, que puede ir desde 4 hasta 10,
y luego ya mucho más raro que sea más corto o más largo. Entonces, considerando 7 días, duplicamos el periodo de incubación 2 veces, es 14 días, y entonces consideramos que una tendencia es reconocible cuando ya tenemos durante todo ese periodo la misma orientación de la ocurrencia, ya sea que está en una meseta, como en el caso del Valle de México, que ya llevamos casi 22 días de meseta, habíamos considerado un periodo de 18, pero sumando unos 4 que ya venían en esa tendencia, consideramos hoy que hay 22, y en otros casos ya hay 14 días continuos o más en descenso, ¿no? Así es como lo evaluamos. Gracias. Carlos Guzmán. ¿Qué tal, doctora Lomía, doctor Gatell? Carlos Guzmán de Aba Noticias. 3 preguntas. La primera relacionada con lo que mencionaba de las redes sociales y que describía hace muchísimos años Ikram Antaki en su libro de El país que no quería crecer. Esta cuestión de que la gente no lee y lee mucho menos ciencia. Desgraciadamente en redes sociales las cosas se viralizan demasiado. Ayer le consultábamos después de la conferencia de medios sobre un medicamento que supuestamente médicos piden a COFEPRIS que se libere en las aduanas, que se llama Tocilizumab, que es de, si no me recuerdo, de Roche. ¿Qué tan factible es este medicamento hoy de moda, que supuestamente es el que es auxiliar para pacientes con COVID, con coronavirus? La segunda, si nos puede hablar el por qué en el caso de la Ciudad de México se incluyó el acetaminofén, bueno, aparte del paracetamol, se incluyó otro medicamento que estábamos viendo ayer con la doctora Oliva, si no mal recuerdo, ese tipo de Alka-Seltzer o algo así para ácido acetil salicílico. Acetila. ¿Cómo no? Y la tercera, si nos puede hablar un poco del por qué le comentó la doctora Oliva o en alguna otra instancia, en los centros de salud que se toman en las muestras para pacientes COVID, a este personal de médicos, de enfermeras, de infectólogos que están en esos centros de salud, no se les incluye en el bono COVID. Gracias. ¿No se les incluye qué? No se les está incluyendo en el bono COVID. Bono COVID. Sí, gracias. Correcto. Vamos a la primera. La tocilizumab, hablemos de tocilizumab. Tocilizumab es un medicamento relativamente nuevo, todavía tiene vigente una patente efectivamente del laboratorio Roche, y es un medicamento que, para decirlo en términos simples, interfiere con el proceso de inflamación. Hay una sustancia que es parte del proceso de inflamación, se llama interleucina 6, y desde hace varios años que se descubrió o se inventó este medicamento, se identificó que si se bloquea la acción de esta interleucina 6 al interferir con un receptor en las células, entonces la respuesta inflamatoria baja. Y se encontró desde el inicio, o esa fue la indicación médica con la que se diseñó este fármaco, para la artritis reumatoide. Después se extendió a la artritis reumatoide juvenil, que es una forma un poco más agresiva, que como el nombre indica ocurre en los jóvenes, las jóvenes también. Después la enfermedad de Castleman y varias otras enfermedades que tienen un componente de autoinmunidad. Ese es su uso actual. Tiene un registro sanitario en varios países con esa naturaleza. Como ha ocurrido con otros medicamentos, en medio de una emergencia sanitaria se buscan alternativas, lo cual es completamente legítimo, es parte de la intención de hacer el bien y de recuperar a los pacientes y de salvarles la vida. Y entonces se empezó a considerar que, dado que COVID, en su manera de causar daño, el virus SARS-CoV-2, lo que médicamente le llamamos la fisiopatología, incluye un componente muy importante de inflamación con un exceso de producción de estos medicamentos, de estas moléculas de la inflamación. Hay un fenómeno que se llama tormenta de citocinas, es un exceso de producción de estos mediadores de la inflamación. Lo mismo pasa en influenza, pasó con influenza H1N1 y otras enfermedades. Entonces, parecía lógico pensar que tocilizumab iba a ser un medicamento útil. Lo cierto es que tenemos que tener claridad de qué tanto progresa la evidencia científica, en qué momento hay certezas, en qué momento hay promesas. Y esto es muy relevante porque el momento de decisión de uso de los medicamentos no puede ser demasiado lento, porque entonces se pierden oportunidades, pero tampoco demasiado anticipado o rápido o mucho más allá de la evidencia, porque entonces empiezan a tomar decisiones de uso
que después pueden no ser tan sustentadas, como pasó con la hidroxicloroquina. Recordarán que al principio pareció la gran solución, o la cloroquina o la hidroxicloroquina con el medicamento, ¿cómo se llama? El antibiótico, macrólido, siempre lo olvido, acitromicina, gracias. Y en fin, y al final resultó que no produce un efecto. Entonces, ¿cuál es la situación? Qué bueno que me lo pregunta. En México el medicamento se estaba importando, pero en una condición especial que dispuso COFEPRIS, que es un permiso facilitado para varios fármacos que tienen esta característica de ser potencialmente útiles en medio de una emergencia. Esta modalidad es análoga a la que usa la FDA de Estados Unidos, que es la institución reguladora de Estados Unidos, y otras agencias reguladoras del mundo. Hay grupos de investigación clínica que están formalmente investigando la utilidad de tocilizumab en protocolos científicos bien diseñados que han sido registrados ante comités de investigación, que tienen controles comparativos, que tienen un diseño apropiado, que tienen un comité de monitoreo de eventos adversos y de seguridad de las personas, etcétera, todos los estándares de una investigación clínica. Pero también hay grupos profesionales, por cierto, muchos de ellos muy competentes, que lo están usando de una manera no tan estricta en ese sentido. Y eso empezó a generar expectativas sobre la urgencia de usarlo. Hace unos días me habían hecho aquí una pregunta de por qué en el sector privado se usaba y en el sector público no, asumiendo en cierta manera que el manejo en el sector público es por debajo del estándar. Y aquí estoy explicando que no es así. En fin, hasta el momento existen de los estudios de mejor calidad, pero todavía una calidad limitada por su diseño metodológico, al menos 2 estudios de seguimiento de varios pacientes, uno de ellos en España. Este tipo de estudios se llaman estudios de cohorte, no son comparativos, no tienen la robustez científica de los estudios comparativos, pero va dando luz sobre el potencial uso. Por último, algunos colegas de hospitales privados empezaron a quedarse con una impresión, ignoro realmente quién introdujo esa idea, de que COFEPRIS, por negligencia, por capricho o por la razón que sea, no quería que se importara el producto y lo había bloqueado. Esto no es cierto, y lo puedo decir porque tuvimos el viernes pasado, me refiero institucionalmente hablando, yo no estuve en la reunión, una reunión con directivos de Roche para tratar el tema y se exploró qué estaba pasando. Queda constancia de que el doctor José Novelo Baeza, titular de COFEPRIS, ha sido muy proactivo precisamente en facilitar el proceso de importación, porque una de las restricciones era que la etiqueta no estaba traducida al español. Y esto podría parecer una trivialidad, pero no lo es. Es uno de los elementos estándares de las buenas prácticas de regulación, porque si no se cuida que esté una traducción y que sea una traducción competente, entonces eso puede derivar en accidentes por un uso inadecuado. Aunque parezca remota la posibilidad, pero eso lo tiene que cuidar COFEPRIS. Y el propio doctor Novelo, lejos de obstaculizarlo, lo que facilitó es que se hiciera una traducción de esto y entonces se empezara a importar. Total, la buena noticia es que ya se va a volver a importar y la nota de cautela es, contundentemente podemos decir, no existe el nivel de evidencia científica derivado de estudios comparativos como para considerar a tocilizumab ya como un estándar de tratamiento, por más de que haya descripciones clínicas no comparativas donde hay personas que lo han utilizado y han tenido una buena recuperación. Ese es el estado actual del producto. Y quien quiera que se haya quedado con la idea de que COFEPRIS lo está obstaculizando, sepa que no es el caso y si ha contribuido a propagar esta noticia, que es falsa, le suplicamos muy atentamente que haga lo propio, que sería seguramente asentado en una buena ética, que desmienta esta desinformación. Ácido acetilsalicílico, este es aspirina, es un sinónimo de aspirina o es el nombre químico de la aspirina, hoy podemos decir la marca porque ya no tiene patente,
es un medicamento muy antiguo, tiene más de 120 años. Se usó originalmente para, y se sigue usando para la fiebre, el dolor, la inflamación, pero también se usa desde hace muchísimo tiempo como un medicamento que interfiere con la agregación de las plaquetas y por lo tanto con el proceso de coagulación. Y también hay observaciones clínicas de que el COVID puede tener un componente importante de trombosis, de coagulación en los pequeños vasos sanguíneos, y se ha considerado que podría ser benéfico y no necesariamente es perjudicial, dado el margen de seguridad de este medicamento, que se usara en fases tempranas, sobre todo en personas adultas mayores. ¿Y sobre la cuestión del bono COVID? Del bono COVID todavía hay que explorarlo. El bono COVID lo implantó el Instituto Mexicano del Seguro Social para el contexto administrativo del Seguro Social y los distintos sistemas estatales de salud. Algunos han explorado alternativas análogas, pero creo que todavía falta por definirlo. Alfonso y luego Juan, si nos da tiempo. Usted habló ayer, Juan. Alfonso, mañana sí, prometido. Exacto. Buenas noches, Poncho Gutiérrez. Dos preguntas, a ver si alcanzamos. La primera, que me hace pensar justamente lo de la aspirina. Por eso es que no se recomienda en lugar de paracetamol para dolor de cabeza por este efecto de que evita la coagulación de la sangre. Es una pregunta que me acaba de surgir. Porque estuve escuchando que en lugar de paracetamol algunas personas querían aspirina y se les decía que no. No sé si por ahí va esa pregunta. No tiene relación con eso. La aspirina o el ácido acetilsalicílico, a pesar de sus enormes bondades que dio durante más de 100 años, ciertamente tiene algunos efectos secundarios no despreciables. Uno de ellos es el riesgo de sangrado del tubo digestivo, en particular sangrado del estómago, porque a su vez el mecanismo de acción de la aspirina interfiere con la producción de una sustancia protectora de la mucosa del estómago, le llamamos mucosa a la cobertura interna de algunos órganos o de muchos órganos, y en este caso eso aumenta el riesgo de sangrado, de gastritis hemorrágica, y eso es peligroso, sobre todo en adultos mayores. Entonces, es la razón por la que preferimos recomendar en México y en el mundo para el dolor de cabeza y la fiebre y el dolor en general, paracetamol. Un sinónimo es acetaminofén. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, en redes sociales está circulando una inquietud que a veces más que pregunta es hasta en forma de meme. Esta idea de que el doctor Gatell dijo que la siguiente semana es el pico de la epidemia por octava vez, ¿no? Y digo, el pico, pues solo puede haber un pico, no puede haber 8. Si nos puede aclarar a qué se refiere con esto, pues para dejarlo bien explicado de una vez por todas. Gracias. Con mucho gusto lo vuelvo a explicar. No sé si va a quedar completamente satisfechos quienes piensan esto, pero lo trataré de hacer muy breve. Aplanamiento de la curva. Aplanamiento de la curva, identificamos que si comparamos lo que podría haber ocurrido, y hay métodos matemáticos sólidos, rigurosos, reconocidos y utilizados en muchísimos países del mundo desde hace más de 25 años de la epidemiología matemática, para identificar escenarios, lo que habría ocurrido. Y sabemos lo que habría ocurrido sin intervenciones, sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, si no se hubiera hecho en esa fecha específica, si se hubiera hecho con otras modalidades. Y eso nos permite saber que sin esas intervenciones o practicadas de otra manera, incluyendo la fecha en la que se puso en práctica, hubiéramos tenido una curva epidémica muy alta es que hubiera llegado a 40,000 personas enfermas en un día, el día máximo. En el Valle de México, parte de la confusión surgió que se omitió recibir este mensaje en el Valle de México. Desde hace mucho tiempo desistimos de tener una curva epidémica única del país, porque los países geográficamente extensos no tienen una sola curva, tienen múltiples curvas epidémicas. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Entonces, en el Valle de México, donde está la mitad de la epidemia y por eso lo usamos como la curva epidémica referencial, hubiéramos tenido 40,000 casos en un día y hubiéramos tenido una epidemia que habría durado 10 a 12 semanas. Con las intervenciones, ¿qué logramos? Positivo, que en lugar de 40,000
en el momento máximo de la curva estaríamos teniendo, bueno, digo el porcentaje porque es el que está documentado, 81% menos, una reducción del 81%, es decir, hubiéramos tenido el 20%, es decir, 1.600 casos en un día, número grueso. En lugar de 40.000, 1.600, ¿cierto? Y que logramos también que el pico no ocurriera en abril, sino que ocurriera en el Valle de México el 8 de mayo, el 7-8 de mayo, en el Valle de México. Posteriormente, por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos anteayer o ayer, se ha prolongado la epidemia. Entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia no grata? No es indeseable ni representa un problema mayúsculo, pero no grata de haber tenido esa modificación, que la cantidad absoluta de casos probablemente va a ser semejante a la que habríamos tenido en esa mega curva epidémica. Esto está descrito en la teoría de la mitigación comunitaria. La cantidad absoluta de casos puede ser parecida. A veces se ha planteado que es 10% menos, pero es en general la misma. Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas, ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y hablé de septiembre, octubre. Pues esto es lo que nos está ocurriendo. Si tomáramos el periodo completo desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, a el escenario predicho, todavía no llegamos ahí, no se puede constatar, pero esa es la predicción, de octubre, un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país. El conjunto de curvas epidémicas, tomadas todas juntas, nos llevaría a un punto medio, donde generalmente en el punto medio está la máxima carga diaria de casos y luego un descenso hasta llegar a octubre. Entonces, el pico no es tanto como que en la misma curva haya redundantemente varios picos, sino diferentes curvas. Hay diferentes curvas, es correcto, pero también puede haber curvas con más de un pico. Estas curvas se llaman multimodales, se le llama moda a justamente los puntos de alta frecuencia. Villahermosa, Tabasco, que le he mostrado aquí. Teníamos una curva, empezó a bajar, pero luego hubo seguramente modificaciones de la conducta social, hubo contagios y apareció otra curva adicional sobre el mismo proceso epidémico. Por cierto, esa ilustra también a lo que nos hemos referido con el riesgo de rebrotes. Por ahí hay gente justamente en redes sociales que se pone un poco nerviosa pensando, ¿cómo hablan de rebrotes si todavía no se acaba la epidemia? Nos referimos a eso, nos referimos a que algo ya viene en descenso y de repente empieza a subir antes de llegar al punto final. Son las 20 horas con 1 minuto, Linka y Juan Hernández, pero mañana podemos retomar, ¿no? Mañana presentaremos el semáforo. Muchas gracias, muy buenas noches.